Estas son 9 razones por las que Johnny Bravo fue tan importante para la cultura popular. Quédate hasta el final para un dato que no sabías. Número 1. El nacimiento de Johnny Bravo, un personaje único en los 90. Johnny Bravo fue un personaje creado por Van Partible y estrenado en 1997 como parte de la programación de Cartoon Network. Con su físico exagerado, melena rubia y un ego desmedido, el personaje rápidamente se convirtió en un ícono de la televisión infantil. Su estilo de vida y comportamiento estaban basados en una parodia de los héroes musculosos de los años 60, lo que le dio un aire nostálgico y al mismo tiempo fresco para los jóvenes de los años 90. Número 2. Humor irreverente y comedia para todas las edades. El humor de Johnny Bravo fue uno de sus mayores atractivos. Si bien la serie estaba destinada principalmente a un público infantil, sus chistes inteligentes, a veces algo sarcásticos, y las situaciones absurdas en las que se encontraba Johnny podía ser disfrutadas tanto por adultos como por niños. Esto ayudó a que la serie tuviera una audiencia intergeneracional, algo que era menos común en las caricaturas de la época. Número 3. La parodia del macho alfa. El personaje de Johnny Bravo era la representación exagerada del estereotipo del macho alfa, un hombre vanidoso, arrogante y siempre seguro de sí mismo. Esta parodia, lejos de ser un modelo a seguir, se convirtió en una crítica divertida sobre ciertos ideales masculinos. Johnny nunca conseguía lo que quería, especialmente con las mujeres, lo que generaba situaciones cómicas, subrayando lo absurdo de su actitud. Número 4. Influencia en la cultura pop. Johnny Bravo tuvo un impacto significativo en la cultura popular de finales de los 90 y principios de los 2000. Frases como "Oye muñeca" o "¿Quién es el hombre?" se convirtieron en parte del lenguaje común entre los jóvenes y el propio Johnny Bravo. Con su inconfundible voz de Jeff Bennett, se convirtió en un referente del humor de la época. Número 5. ¿Sabías que Johnny Bravo inspiró a varias series y personajes posteriores? La popularidad de Johnny Bravo fue tal que inspiró a otros personajes de dibujos animados que adoptaron un estilo de humor y personalidad similar, como The Venture Bros. O incluso el personaje de Rick en Rick y Morty. Su mezcla de comedia absurda y personajes extravagantes dejó una huella en la animación. Número 6. Estilo de animación y diseño visual. La serie destacó por su estilo visual único y colorido. Johnny Bravo, con su cuerpo musculoso, camiseta ajustada y gafas de sol, fue un diseño memorable que se distanció de los personajes típicos de la época. Además, la animación en sí misma, dinámica y fluida, contribuyó a darle un aire divertido y desenfadado que contrastaba con otros shows más formales de la época. Número 7. Las participaciones de celebridades. Un aspecto que hizo aún más especial a Johnny Bravo fue la inclusión de muchas celebridades que prestaron su voz para personajes secundarios. Entre ellos se encontraba la actriz y cantante Cher, que interpretó una versión animada de sí misma en un episodio, así como otras estrellas de renombre que aparecieron para añadir su toque cómico y único a la serie. Número 8. El impacto en la televisión y el merchandising. El éxito de Johnny Bravo se reflejó también en el merchandising asociado al programa. Camisetas, mochilas, pósters y otros artículos con la imagen de Johnny Bravo inundaron las tiendas, haciendo de este personaje un verdadero ícono del merchandising en los años 90. Además, su popularidad ayudó a que la serie tuviera una larga duración en la pantalla, convirtiéndose en uno de los programas más recordados de Cartoon Network. Número 9. Dato curioso. Johnny Bravo hizo referencia a un personaje de Elvis Presley. El diseño y personalidad de Johnny Bravo fueron inspirados en gran parte por Elvis Presley. Su peinado, su postura y la forma en que se comportaba con las mujeres rememoraba al famoso cantante de rock. De hecho, en un episodio, Johnny se presenta como un rockstar que hace homenajes a la cultura de Elvis, incluyendo un par de movimientos icónicos.